Ya hemos terminado toda la parte de hematología. Ahora vamos a entrar al grueso del tema, que es en todo caso de la asignatura, que es química sanguínea. ¿Ya? Química sanguínea. Hasta donde llegamos. Lo bueno ¿Ya? que entonces, para ir más o menos bien, Omar, para ir recordando, y ayer justamente uno de sus compañeros se puede. ¿Cómo podemos definir química sanguínea? O cómo es que en todo caso, qué relación tiene química sanguínea con el tema del diagnóstico laboratorial? ¿Cuál es la relación? Porque aquí vamos a ver prácticamente todo lo que ustedes han llevado en bioquímica también. Ya incluye ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados, cuerpos cetónicos. Es un comparativo, ¿no? Bueno, aquí en todo caso, todo el grueso, toda la batería de laboratorios que se pide aquí, por excelencia son pruebas cuantitativas. Es decir, que los vamos a relacionar con valores normales o con valores de referencia. ¿Ya? Entonces, para ir un poquito avanzando con este tema, tenemos que tomar en cuenta, o podemos definir que este conjunto de pruebas, que es química sanguínea, van a permitir medir las concentraciones de diversas sustancias químicas de origen metabólico, que van a estar presentes en la sangre y que en todo caso pueden ser herramientas para ser utilizadas en la práctica médica, ya que en todo caso nos van a ofrecer una visión general de cómo está funcionando el organismo. No se olviden que cada uno de los órganos, principalmente los que tienen una función metabólica, van a producir y van a desechar. Es decir, por ejemplo, si vamos a hablar del hígado, actualmente es un órgano metabólico, ¿verdad? Por donde pasa prácticamente todas las sustancias que nosotros ingerimos, todos los medicamentos que ingerimos o que nosotros vamos a recetar, son procesados o son metabolizados por él. Por otro lado, los riñones son en todo caso un órgano de filtración. Cualquier alteración a nivel renal también va a repercutir en la presencia de algunos metabolitos o de sustancias que van a estar presentes en la orina, que nos pueden decir cuán bien está funcionando ese riñón o en todo caso que algo esté sucediendo con el cuerpo. Otro órgano que en todo caso va a producir alguna sustancia de tipo química es el corazón. ¿Por qué? Dirán algunos. Esta liberación de sustancias químicas más que todo repercute cuando el corazón está sufriendo o cuando hay un daño estructural dentro del corazón. Y eso principalmente con 3 marcadores cardíacos que son resultados de ese sufrimiento, de ese daño en el corazón. Ni que hablar en todo caso del páncreas, porque ese en todo caso segrega sustancias también que participan dentro de lo que es el metabolismo del cuerpo y que también pueden ser útiles al momento de tratar de diagnosticar algo. Entonces, nos va a ayudar a detectar de manera temprana alteraciones en órganos vitales como el hígado, los riñones, el páncreas, el corazón o el sistema endocrino. Ahí en todo caso ya tenemos que estar haciéndonos a la idea de que no solamente vamos a hablar en el tipo estructural, es decir, perfiles que van a estar relacionados con un órgano puntualmente, sino también vamos a hablar de perfiles que van a intervenir en un determinado proceso, ya sea de tipo metabólico, ya sea de tipo lipídico y otros que vamos a ir viendo. La sangre en todo caso va a ser el principal medio por el cual nosotros vamos a poder evaluar todos estos perfiles. Es decir, la sangre va a transportar al organismo, va a llevar oxígeno, nutrientes, hormonas, electrolitos y productos de desecho también van a estar presentes. Por tanto, la composición química va a reflejar con alta fidelidad la función metabólica, la función homeostática del cuerpo, lo cual nos va a permitir evaluar de manera indirecta el estado de los sistemas fisiológicos que van a componer el cuerpo.
¿Para qué en todo caso va a ser importante la química sanguínea? Va a ser importante para el diagnóstico de enfermedades de tipo metabólico o en todo caso de enfermedades crónicas que van a permanecer desde el momento del diagnóstico hasta la muerte del paciente en algunos casos. Monitorizar, es decir, que podemos nosotros monitorizar al paciente que ya tiene un diagnóstico establecido a través de la química sanguínea para poder en todo caso evaluar, monitorizar, controlar, ajustar, qué sé yo, las dosis de ciertos medicamentos que podemos estar empleando para poder controlar la enfermedad. Prevenir, es decir, como examen de rutina en algunos casos, siempre nos piden o siempre nosotros vamos a pedir a algún paciente para ver cómo está funcionando sus riñones, uno puntualmente, cómo en todo caso está su nivel de azúcar, cómo están sus niveles de triglicéridos, cómo está su nivel de colesterol, para en todo caso prevenir o en todo caso adelantarnos a alguna situación patológica. Evaluación terapéutica, más que todo para comprobar o para verificar si tenemos un éxito medicamentoso o un éxito farmacológico al momento de establecer un tratamiento a través de fármacos. Valoración preoperatoria. Principalmente los cirujanos se enfocan más también en la función renal, en la función hepática, porque como sabemos, cuando un paciente está hospitalizado, cuando un paciente va a entrar o está previo a una cirugía, tiene que entrar, como quien dice, con el cuerpo totalmente funcional. Y si va a existir alguna disfunción en algún órgano, como por ejemplo el hígado o los riñones, automáticamente ese paciente tiende a ser suspendida su cirugía hasta poder restablecer o hasta tener la seguridad de que su organismo está funcionando de manera correcta. Bien. Ahora, dentro de la química sanguínea, tenemos que tomar en cuenta aspectos que pueden provocar alteraciones. Dentro de lo que habíamos visto en el primer tema, la preparación del paciente, habíamos indicado que un ayuno exitoso o recomendable para el paciente tiene que ser mínimo 8 a 12 horas sin ingesta de alimentos para evitar falsos positivos. Esta regla se sigue cumpliendo en química sanguínea por excelencia. Medicamentos. Tenemos que tomar en cuenta que si el paciente está con tratamiento previo, ¿qué es lo que está tomando? Corticoides, diuréticos, estatinas y otros fármacos pueden modificar todos estos perfiles. Independientemente, por ejemplo, los corticoides nos pueden alterar la glicemia en ese paciente. Los diuréticos nos pueden alterar el perfil hidroelectrolítico. Las estatinas, obviamente, como son hipolipemiantes, nos van a alterar el perfil lipídico. Los fármacos, como por ejemplo los AINES, también van a afectar de gran manera todo el perfil bioquímico. Ejercicios, o en todo caso situaciones de estrés, pueden aumentar o pueden en todo caso incrementar las enzimas metabólicas. Principalmente se tiene que indicar al paciente que no tiene que realizar esfuerzos físicos previo a una prueba de química sanguínea. Principalmente cuando nosotros vayamos a determinar glucosa, función hepática y función renal principalmente. Errores preanalíticos. En todo caso, aquí, esto más que todo está relacionado con la persona o con el técnico que va a realizar la extracción de sangre y que lo va a trasladar hasta el laboratorio. ¿Por qué? Puede haber mala técnica de extracción, puede haber hemólisis al momento del traslado o simplemente un almacenamiento inadecuado. Y lo que normalmente sucede con las muestras, no llegan a estar completamente seguras y pueden coagularse en menor tiempo. Eso también es una situación que puede estar relacionada a la presencia de falsos positivos o errores en diagnóstico. ¿Por qué es importante? Porque es importante en todo caso tomar en cuenta lo de química sanguínea. Habíamos dicho que en todo caso va a evaluar la función de ciertos órganos. En primer lugar, por así decirlo, tenemos las enfermedades o las patologías de índole renal, principalmente la insuficiencia renal aguda o la insuficiencia renal crónica, como principal causa de muerte que no es diagnosticado o que no puede ser, por así decirlo, también identificada con antelación para poder corregir o para poder monitorizar a ese paciente. En segundo lugar, tenemos la diabetes mellitus 1 y la diabetes mellitus 2.
Y en tercer lugar, tenemos problemas de origen cardíaco, un infarto agudo de miocardio o una aterosclerosis, que nos puede llegar a también a repercutir de sobremanera si es que nosotros no vamos a tomar en cuenta todos los perfiles lipídicos que vamos a ver ahora. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los perfiles? A inicio del semestre habíamos dicho que ahora son 9 perfiles. ¿Ya? ¿Cuáles son los perfiles que se nos ocurren? Lipídico. Renal. ¿Ya? Hepático. Lipídico, renal, pancreático, Hepático. hepático. Después, El 4 de 9. Vamos a repetir. Renal, lipídico, pancreático y hepático. Cardíaco son 5. Faltan 4. ¿Qué? Metabólico, 6. Hormonal ya lo vamos a tomar. 7. Faltan 2. ¿Y el perfil de embarazo, creo, doctor? No. No. Faltan 2 más. úrico. ¿No? Úrico. No. Está dentro del renal. Ya, me quedo con los 7. Ahorita vamos a ver más. Dentro de lo que son los perfiles renal, de los perfiles bioquímicos, vamos a establecer principalmente 2 tipos. Los perfiles que van a estar relacionados con un órgano principalmente, y los que en todo caso van a ser de carácter metabólico por excelencia. ¿Ya? Entre los que van a estar asociados a un órgano como tal, primeramente tenemos el perfil hormonal, que va a estar regulado directamente con la... ¿Con qué glándulo? Hipófisis. Con la hipófisis. Luego tenemos el perfil cardíaco, que directamente va a estar relacionado con el corazón. ¿Ver? El perfil hepático con todo lo que es la función hepática como tal. El perfil pancreático con el páncreas. El perfil renal con los riñones. Ahora, estos son los que directamente van a evaluar el funcionamiento tanto del sistema endocrino, tanto de la función cardíaca, tanto de la función hepática, función pancreática y la función renal. Perdón. Ahora vámonos con los que son metabólicos por excelencia. ¿Ya? Ahí en todo caso tenemos que mencionar al perfil metabólico, que va a estar directamente relacionado con la... No. ¿Cuál es el producto metabólico por excelencia que nos ayuda a generar energía? Ya, pero aparte de eso, insulina, glucosa. Vamos con el perfil lipídico, vamos con el perfil proteico, y para finalizar, que actualmente ya también es considerado como un perfil bioquímico, el perfil reumático. Estos 9 perfiles son los que vamos a ver en bioquímica sanguínea o en química sanguínea. ¿Ya? Entonces, para poder empezar, vamos a hacer con el primero, con el perfil metabólico. En este caso, la glicemia. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta de este perfil? Uno, es el concepto. El concepto de glicemia es la concentración de glucosa en sangre. Listo, para de contar. ¿Cuál va a ser su función de la glucosa? Es el principal sustrato energético del cual se va a valer el organismo, que es indispensable para poder funcionar de manera correcta. Lo va a usar el cerebro, lo van a usar los glóbulos rojos y por ende también lo va a usar el músculo como tal. ¿Por quiénes va a estar regulado la glicemia o la glucosa en sangre? Va a depender de un equilibrio entre lo que es la insulina y otras hormonas contrarreguladoras como el glucagón, cortisol, adrenalina y la hormona de crecimiento. ¿Cuál va a ser su aplicación? Simplemente la de controlar o en todo caso la de diagnosticar alguna elevación en glucosa o una disminución. Principalmente vamos a hablar aquí de lo que es la diabetes. La diabetes mellitus, que en todo caso es por el cual nosotros tenemos que ser mucho más cautelosos al momento de evaluar la glicemia. Bien, aquí vamos a tomar en cuenta que dentro de lo que es la glucosa tenemos que tomar 2 parámetros o 2 valores normales de referencia.
el valor normal en ayunas y el valor normal postprandial. Porque de nada sirve conocer el valor normal en ayunas cuando nosotros estamos seguros de que esa glucosa va a estar por debajo de estándares establecidos. En caso de que un paciente tenga sintomatología, por así decirlo, compatible con diabetes, tenemos que saber también el valor normal postprandial. Es decir, que si aquí su compañero va a tener algunos síntomas de diabetes y es las 10 de la mañana y se ha tirado prácticamente un mega azúcar desayuno, hay que tomar en cuenta que ese valor postprandial tiene que también tener un rango para poder determinar si ese paciente está con una hiperglicemia y si en todo caso va a ser repetitivo en 2 o más tomas, ya directamente podemos estar hablando de diabetes. ¿Es la aleatoria? Sí, exacto. Ese es el aleatorio. Ese es el aleatorio. ¿Cuál es el valor normal en ayunos? Menos de 100. Hay un rango. No, 70, Pero- 110. Hasta 120. No, 120. es a Hasta partir 110, ¿no es? de De 70 a 110. 110. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Depende, doctor. Según la Argentina creo que es 110, hasta 110. Según Y la yo, norteamericana es hasta 70, 100. 110. ¿Cómo dice la O Argentina? 70, 100. ¿Cómo qué dice? 70, 100. Creo que es 70. Uno de 100. El valor normal en ayunas es de 70 a 99 miligramos de decilitro. ¿Y el valor normal postprandial? Es. ¿Cuánto? Ah, no, menos de 100. Que después de comer. Creo. Tampoco será, me imagino. ¿Cuánto es? 135. No. 130. Doctor, Está bien. postprandial es después de comer. Después de comer. Por eso estaba haciendo el ejemplo. O sea, después de comer. ¿Cuánto es el valor normal postprandial? 130. Está bien, está bien. ¿Y quién ha dicho 110? Está bien. El valor normal postprandial es menor a 140 miligramos sobre decilitro. ¿Ya? Entonces, tengo que tomar en cuenta si es que yo voy a realizar un control rutinario, es decir, un valor normal en estado ayuno. Y un valor postprandial cuando directamente, como su compañero ha dicho, aleatorio, en cualquier hora, a cualquier hora del día. Y esto tiene que ser menor a 140 miligramos sobre decilitro. Entonces, tengo que tomar en cuenta estos dos valores para poder determinar si ese paciente está primeramente con una hiperglicemia. Ahí tomaremos en cuenta. Empezaremos por ahí. Entonces, para poder determinar estos valores, me voy a valer de 3 métodos para poder medir la glucosa. Principalmente la determinación en plasma venoso es la que normalmente nos practican los laboratorios a través de una venocrisis o de una venopunción. El valor de la glucosa capilar es el que normalmente se hace a domicilio o se hace de manera rutinaria, hasta el mismo paciente lo realiza. Y es el que se realiza a través de lo que son los famosos glucómetros. Ojo que aquí hay que tomar en cuenta que esta glucosa capilar no nos sirve para poder diagnosticar una diabetes. Simplemente nos sirve para poder controlar azúcar en sangre, pero no como método de diagnóstico. Y el monitoreo continuo de la glucosa, que ya prácticamente son como, bueno, lo vamos a tomar en cuenta como dispositivos intradérmicos que van a ir midiendo constantemente la glucosa a un dispositivo un dispositivo remoto. Eso ya en todo caso es algo moderno, que sería interesante tenerlo aquí. Estos son los 3 métodos que en todo caso actualmente se usa para poder determinar los niveles de glucosa. Empezaremos con lo que es principalmente la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica de tipo crónica que va a estar caracterizado por la elevación de la glucosa en sangre, a lo que nosotros vamos a determinar como hiperglucemia, y se va a asociar con una deficiencia absoluta o relativa a la producción y a la acción de la insulina. Tiene que ver mucho la insulina porque a partir de ese momento nosotros vamos a dividir a lo que es la diabetes mellitus tipo 1 a la diabetes mellitus tipo 2. ¿A ver? Entonces, como ya hemos dicho, primeramente vamos a tomar en cuenta el diagnóstico de hiperglicemia, que en todo caso va a ser la subida súbita de glucosa en sangre. Pero antes de establecer un diagnóstico de hiperglicemia, tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos
relacionados con el paciente. Principalmente estos tres. Bueno, estos dos principalmente. Una hiperglicemia de tipo fisiológica, yo puedo encontrar o puedo obtenerlo en un paciente que tiene crisis de ansiedad. Tiene antecedentes de esfuerzos musculares, ejemplo, ejercicio físico, una paciente que está en proceso en su periodo menstrual, un paciente que ha tomado baños calientes, que también te puede elevar de manera significativa la glucosa. Una hiperglicemia por estrés en pacientes con grande superficie corporal quemada, en pacientes con sepsis generalizada, en pacientes que hayan sufrido un shock de cualquier tipo, anafiláctico, hipovolémico, si lo vamos a asociar con lo que es la menstruación, calza perfectamente. Pacientes que hayan sufrido de algún, o estén sufriendo de alguna hepatopatía, pacientes con crisis epilépticas o pacientes con procesos de infección en el cerebro. Aquí en todo caso ya lo asociamos directamente, o podemos decirlo directamente, no patológica, también lo podemos decir secundaria. Secundaria, ¿qué tipo de problemas? Hipertiroidismo. Cuando el metabolismo del cuerpo está alterado o está acelerado por aumento de las hormonas tiroideas. Cáncer pancreático, es decir, una disfunción del páncreas, lo cual va a disminuir la producción de insulina. Pancreatitis, lo mismo. Politraumatismos, principalmente accidente cerebrovascular o infarto agudo de miocardio. Y por último, tumores. Los tumores, en todo caso, como son procesos neoplásicos, también hacen que el cuerpo genere mayor cantidad de glucosa para poder activar los sistemas inmunológicos o los sistemas de lucha ante células o, por así decirlo, neoformaciones que son prácticamente anormales, ¿no? Entonces, aparte de estos, tenemos que tomar en cuenta lo que hace momentos decíamos, el uso de fármacos. Dentro de los fármacos más representativos, por así decirlo, que te van a elevar la glucosa, tenemos a los glucocorticoides, la hidrocortisona o la prednisona. Las quinolonas, los antihistamínicos como la pseudoefedrina, la fenilefedrina, las estatinas, que son hipolipemiantes, como la atorvastatina y la rosuvastatina. Los anticonceptivos orales también de alguna manera te elevan la glicemia como tal. Los diuréticos, como las furosemidas o las tiazidas. Los AINES y los estimulantes como la cafeína. Entonces, aquí podemos deducir dos cosas. Que tomar café con azúcar y sufrir estrés no es bueno para la salud, ¿verdad? Eso en todo caso tenemos que tomar en cuenta. Pero aparte de esto, tenemos que tomar en cuenta, como habíamos mencionado anteriormente, el tema preanalítico. Es decir, el método bajo el cual el técnico del laboratorio va a adquirir o va a obtener la muestra, ¿ya? Y también ahí tenemos que tomar en cuenta el tiempo que va a durar este proceso de análisis. Si se va a sobrepasar o va a sobrepasar las 2 horas, puede que en todo caso estemos obteniendo resultados falsos positivos o resultados erróneos al momento de la evaluación de glucosa, principalmente de la glucosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así como en todo caso es un producto que es muy fácil de descomponerse, pasan esas 2 horas y la glucosa tiende a desaparecer de esa muestra. Ya puede bajar o en todo caso puede, por así decirlo, desvanecerse. Entonces, ese rango de 1 hora a 2 horas es importante para poder analizar esa muestra. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la signosintomatología? ¿Qué nosotros tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué nos puede referir ese paciente para decir, es posiblemente un riesgo de diabetes? Clínica laboratorio. ¿Cuál es la clínica en todo caso? Polidipsia, polifagia. Así como en este caso tenemos una estrella de 5 puntos. No vamos a hacer un ritual. La inyección con azúcar. ¿Ah? Inyección con azúcar. ¿Y tú qué? La inyección con azúcar. Inyección con azúcar. No sería polidipsia. Eso sería que sería glucosúrico. Eso pues va a ser un análisis del laboratorio de la orina como tal. Pero estamos hablando de lo que nos va a decir el paciente. Estamos hablando de cosas que nos va a decir el paciente. Mareos. No. Bueno, pero tiene un nombre.
A ver, vámonos, ¿cuáles son las? Cuatro Son Ps. 5 P's. Son 5. Son muchas 5 P's. Pérdida de peso. Polidipsia, poliuria, A ver, vamos a hacer polidipsia, polidipsia, Sí. polifagia, polifagia. Ya después, Poliuria. poliuria. pérdida de Y pérdida de peso, peso. ¿Y en lo cual está quinto? No sé. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Rulito? Por ahí va, Alicia, ¿qué sabe? por ahí va. ¿Pero qué sería? Tiene un nombre, tiene Va. un término. ¿Quién la sabe? A ver, vamos a ver. Ah, Polidipsia, está bien. Ajá. Polifagia, está bien. Poliuria, Sí. pérdida de peso. ¿Y cuál es la quinta P? No sé. Es parestesia. O sea, hormigueo en las piernas, qué sé yo. Otros lo dicen polineuropatía, Yo sentía eso. ¿ya? Pero eso es ya en situaciones totalmente crónicas. O sea, es decir, cuando el paciente ya cronificado y no solamente tiene hormigueo, qué sé yo, sensación de pinchazo en las extremidades, prurito, escozor, bueno, mareos. Parestesias en todo caso cuando hay una sensación de hormigueo en la planta de los pies o en las manos. Sí. Eso entonces. Para que en todo caso vayamos actualizando. Ya no son 3 P's ni 4 P's, ahora son 5 P's. ¿Ya? ¿Verdad? Obvio que cada una, en una fase, por así decirlo, aguda o de inicio, el paciente nos va a referir a estas 3. Y si en parestesia. todo caso está en un proceso un poco más avanzado, podemos asociarlo con lo que es la pérdida de peso. ¿En cuánto tiempo? Eso es importante preguntar. La pérdida de peso, Sí. como de 3, 6 meses. Mínimo un mes. O sea, si va a perder entre unos 5 a 10 kilos en menos de un mes, podemos estar hablando de una posible diabetes. Y si en todo caso durante ese proceso nos dice, siento hormigueo en las piernas o siento en todo caso hormigueo en las manos, ya puedo estar asociándolo con una diabetes confirmada. ¿Cómo lo voy a confirmar? Simplemente con un laboratorio. Vamos. Esto es importante, ¿por qué? Porque la diabetes como tal, como una enfermedad a nivel mundial, resulta un poco bastante peligroso y nosotros como médicos tenemos que darle la importancia de vida. ¿A quién nos vamos a referir? Uno de cada 11 adultos tiene diabetes. O sea, ¿cuántos somos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Casi 33. O sea, 3 de nosotros tienen diabetes. El 12% del gasto mundial en salud se destina a pacientes o a tratamiento de la diabetes. 46.5 de los adultos con diabetes están sin diagnosticar. O sea, es decir, aquí estamos 24, 12 de nosotros están sin diagnóstico de diabetes. En 2040, 1 de cada 10 adultos va a tener diabetes. Hasta el 2040. 1 de cada 7 nacimientos se ve afectado por la diabetes gestacional. 3/4 partes de las personas con diabetes viven en países de bajos y medios ingresos. Y ahí está Bolivia, lastimosamente. 542,000 niños tienen diabetes mellitus tipo 1. Cada 6 segundos muere una persona por complicaciones de diabetes. Y aquí lo va lo más importante, ¿no ven? El 50% de las muertes está asociada a diabetes de origen cardiovascular. Entre el 10 al 20% de las muertes van relacionados con un problema de tipo renal asociado a la diabetes. Y el 50% de los pacientes padecen neuropatía diabética debido a lesiones en los nervios que afectan en pies y manos. O sea, de ahí es la importancia, ¿no? Eso es en todo caso lo que tenemos que tomar en cuenta para darle un toque de seriedad al tema, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser la relación entre Bolivia y Brasil? Para que también los que van a volver a su país tomen en cuenta. La tasa de prevalencia en Bolivia está al 5.5 de la población. Esto no está actualizado obviamente con el último censo, pero se dice que en todo caso que 645.700 personas ya tienen un diagnóstico de diabetes en Bolivia. Vámonos con Brasil. En Brasil el 8.8% de la población ya tiene diagnóstico de diabetes. Y si lo vamos a asociar a su población como tal,
significa que 18.831.384 personas tienen diagnóstico de diabetes. ¿Sí? La tasa de mortalidad al 2020 es del 5%. O sea que la diabetes ha matado más personas que todo el periodo de COVID. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia. Por eso es que es importante tomar en cuenta la diabetes para poder prevenir las complicaciones, como habíamos dicho, cardíacas, renales y más que por otro lado las neuronales. ¿Ya? Esa es la importancia. Ahora, si nosotros vamos a diferenciar los tres tipos de diabetes, el 6% de todos los casos de diabetes corresponden a diabetes mellitus tipo 1, es decir, autoinmune, que en todo caso va asociado a pacientes de temprana edad. El 90% de todos los casos de diabetes corresponden a diabetes mellitus tipo 2, es decir, que van a tener una resistencia a la insulina y se presentan en edad avanzada. Y el restante 4% corresponde a la diabetes gestacional, que esto en todo caso desaparece después del parto. ¿Ya? Eso es lo importante. Ahora aquí en todo caso vamos a entrar a lo que es el diagnóstico. ¿Ya? Si nosotros vamos a evaluar los niveles de glucosa en un determinado paciente, paciente sin diabetes, como habíamos estado adelantando, de 70 a 99, estoy que actualizarlo, tengo que actualizar, en ayunas y sin comer alimentos. Menor a 140 de tipo postprandial a 2 horas después de comer. Una prediabetes la podemos tomar en cuenta en un rango de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Esto es decir, en ayunas sin comer alimento alguno. De 140 a 199 miligramos sobre decilitro en tipo postprandial, es decir, 2 horas después de comer. Y ya para confirmar o para diagnosticar una diabetes, arriba de 126 miligramos sobre decilitro en ayunas y más de 200 miligramos sobre decilitro postprandial. Aquí, ¿cuál nos interesa más? Esta. Si yo voy a tener 1, 2 o 3 tomas en ayunas más de 126 miligramos sobre decilitro en un paciente, ya es diabetes confirmada. Peor todavía si en todo caso voy a hacer, como dijo su compañero, de tipo aleatoria, en una muestra de tipo postprandial voy a obtener lecturas de más de 200 miligramos sobre decilitro en 1, 2 o 3 tomas. Si yo tengo esto en cuenta, más asociándolo a lo que es la sintomatología, ya puedo estar diagnosticando una diabetes. Así de sencillo. ¿Cuál va a ser el criterio? Aquí en todo caso ya hablamos de criterios de diagnóstico para diabetes. Glucosa plasmática en ayuna mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Síntomas de hiperglicemia o una glicemia casual mayor o igual a 200. Glucosa plasmática a las 2 horas mayor o igual a 200 miligramos durante la prueba de tolerancia a la glucosa. Aquí ya estamos hablando de otro tipo de prueba, que es la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿No ven? ¿Cómo se realiza la prueba de tolerancia a la glucosa? ¿Quién sabe? Primero se hace el de ayuna, ¿Ya? luego se le da 75 gramos de azúcar y a las 2 horas se le vuelve a tomar. Pues, y tiene que salir con menos que, como el aleatorio, pues tiene que salir menos de... Incluso hasta las 3 horas. 200. Exacto. Doctor, Bebida, pero hay un cuarto criterio más, ¿no? Hemoglobina. la hemoglobina glicosilada sí es otro criterio, pero eso es más para control también. Es más específico, ¿por qué? Porque ese te va a determinar la glucosa y lo puede asociar incluso con la cantidad de glucosa que tienes. Vamos a ver eso, ¿ya? Como su compañero estaba diciendo, es totalmente correcto. Se tiene que dar una bebida azucarada con 75 gramos de glucosa o de azúcar, en este caso, y la tenemos que medir hasta después de 2 horas. Si esto me va a dar un resultado menor a 140, paciente sin diabetes. Si me va a dar un resultado de 140 a 199, es diabetes. Pero si me va a dar un resultado arriba de 200, ya es una diabetes confirmada. Es de esa forma que se realiza la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Sí? Ahora vamos a entrar con la hemoglobina glicosilada. Su valor normal es menor a 5.7%. ¿Ya? Y esto en todo caso me va a ser útil cuando esté hablando de diabetes mellitus tipo 2 o en todo caso para prever o ver una prediabetes.
Esto en todo caso va relacionado, como les estaba diciendo, entre lo que es el grupo hemo, que en todo caso va a ser afín a lo que es la glucosa, que es un grupo específicamente que nace del grupo hemo, que se va a asociar a la glucosa, que es el que va a transportar la glucosa a los órganos que así lo van a necesitar. Entonces, ese porcentaje, que es 5.7, ese es el que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder controlar al paciente. Ya. Chururu. Incluso en lo que es la hemoglobina glicosilada, también podemos tomar ciertos referentes o ciertos grados para poder determinar si está normal, si está en prediabetes o si está en diabetes. El uso de la hemoglobina glicosilada específicamente nos va a ayudar a identificar una prediabetes, a diagnosticar una diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y realizar el control y seguimiento para evaluar un tratamiento insaturado. Como habíamos dicho, normal es menor a 5.7%. Prediabetes, resultados de 5.7 a 6.4%. Y diabetes confirmada cuando este se encuentre mayor a 6.5%. Esto, como les digo, podemos asociarlo incluso con los valores natos de lo que es la glucosa, es decir, miligramos sobre decilitro. ¿Cómo lo voy a evaluar? O cómo en todo caso lo voy a relacionar. Si vamos a tomar en cuenta una glucosa, una hemoglobina glicosilada de 5%, tenemos que decir que ese es de bajo riesgo y su glucosa va a estar en 97 gramos sobre decilitro. Si yo voy a tener una hemoglobina glicosilada de 6%, sigue siendo de bajo riesgo, pero aquí en todo caso la glucosa nata está en 126. 7% 154, 8% 183, 9% 212, 10% 240, 11% 269 y así sucesivamente hasta 13% que equivale a 380 miligramos sobre decilitro como glucosa media. A este punto ya estamos entrando a un riesgo crítico. Esta es la escala que nosotros podemos tomar en cuenta para asociar, como dijo su compañero, la hemoglobina glicosilada versus la glucosa media en sangre. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Lo podría repetir? Ya. La hemoglobina glicosilada, como bien hemos dicho, se mide en porcentajes. ¿Ya? Pero si lo vamos a asociar con lo que es la glucosa media en sangre, es decir, en miligramos sobre decilitro, cuando nosotros solamente tengamos como una lectura la hemoglobina glicosilada, podemos asociarlo. Es decir, 5% equivale a 97, es decir, un riesgo bajo. Y así a medida que va subiendo podemos decir 6%, 126, 7, 154, riesgo moderado, 8, 9, 183, 212, alto riesgo, 10 a 11, 240, 269, riesgo aumentado, 12 a 13, 260, 298, 380, riesgo crítico. Y ahí en todo caso tenemos que estar hablando incluso ya de que el paciente esté en un coma diabético o una cetoacidosis diabética. ¿Lo ven? Eso es en todo caso para lo cual nos va a servir esta comparación entre lo que es la glicemia y la hemoglobina glicosilada. ¿Sí? Bien. ¿Cuál va a ser en todo caso su frecuencia de uso de la hemoglobina glicosilada? Nosotros podemos hacer un uso de la hemoglobina glicosilada una vez en el año si en todo caso tenemos sospecha de que el paciente tiene una prediabetes. 2 veces al año si el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2 y no utiliza insulina o su nivel de azúcar en sangre se mantiene dentro del rango objetivo, es decir, por debajo de 99. 4 veces al año en 2 situaciones. Si el paciente tiene diabetes mellitus tipo 1 o si tiene diabetes mellitus tipo 2 y utiliza insulina para controlar o le cuesta mantener su nivel de azúcar dentro de lo que es el valor rango estable o objetivo. Estos dos, por así decirlo, tenemos que tomar en cuenta que el rango objetivo es de 99 miligramos sobre decilitro. Ese es el rango objetivo. ¿Ya?
Más que todo para poder determinar cuántas veces le voy a solicitar a un determinado paciente que se practique o se realice una hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Esa es la importancia para poder determinar. Ahora, dentro de lo que son las variaciones, ¿cómo en todo caso o en qué situaciones voy a tener una variación de la hemoglobina glicosilada? Tengo que tomar en cuenta en pacientes con insuficiencia renal crónica con o sin hemodiálisis. ¿Por qué? Porque esta práctica, que es un tratamiento sustitutivo que va a filtrar la sangre a través de un hemodializador, también puede, por así decirlo, alterar los valores de la hemoglobina glicosilada. Una anemia ferropénico perniciosa o hemolítica por pérdida, es decir, destrucción de la hemoglobina como tal. ¿Qué sucede en este tipo de situaciones? Anemia ferropénica, anemia perniciosa, hemolítica, ¿por qué? Porque como habíamos dicho, la hemoglobina glicosilada es una parte, es un porcentaje de la hemoglobina como tal que se va a encargar de transportar la glucosa a todo el cuerpo, se va a ver afectada por este tipo de anemia. Y más que todo en la hemolítica, ¿por qué? Porque se está destruyendo, es decir, se está prácticamente, en sencillas palabras, se está destruyendo. Una hipertrigliceridemia, que puede llegar incluso a alterar o a aumentar la hemoglobina glicosilada. Ingesta importante de alcohol, ¿qué quiere decir? La ingesta de alcohol es que te va a hacer subir la glucosa, o en todo caso la hemoglobina glicosilada, de manera más grave. Y el embarazo, que en todo caso es una situación donde el cuerpo de la madre tiene que tener o estar alerta y está en constante situación de estrés, te va a alterar también la glucosa y por ende los niveles de hemoglobina glicosilada. Bien, aquí la vamos a dejar con lo que es hiperglicemia y diabetes. El día jueves continuamos con lo que es hipoglicemia y hiperfilia media.